Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es la entrega número 3 de el increíble libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Desinfección. Esperamos en un cobertizo que parecía ser la antesala de la cámara de desinfección. Los hombres de las SS aparecieron y extendieron unas mantas sobre las que teníamos que echar todo lo que lleváramos encima, relojes y joyas. Todavía había entre nosotros unos cuantos ingenuos que preguntaron para regocijo de los más avesados que actuaban de ayudantes, si no podían conservar su anillo de casados, una medalla o algún amuleto de oro. Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevaran. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros de más edad. Acercándome a él furtivamente, señalé el rollo de papel en el bolsillo interior de mi chaqueta y dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. Ya sé lo que vas a decir, que debo estar agradecido de salvar la vida, que eso es todo cuanto puedes esperar del destino. Pero no puedo evitarlo, tengo que conservar este manuscrito a toda costa. Contiene la obra de mi vida, ¿comprendes lo que quiero decir? Sí, empezaba a comprender. Lentamente en su rostro se fue dibujando una mueca, primero de piedad, luego se mostró divertido, burlón e insultante, hasta que rugió una palabra en respuesta a mi pregunta, una palabra que siempre estaba presente en el vocabulario de los internados en el campo. Mierda. Y en ese momento toda la verdad se hizo patente ante mí, e hice lo que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi reacción psicológica. Borré de mi conciencia toda vida anterior. De pronto se produjo cierto revuelo entre mis compañeros de viaje, que hasta ese momento permanecían de pie con los rostros pálidos, asustados, debatiéndose sin esperanza. Otra voz se oía gritar, dando órdenes a aquellas voces roncas, a empujones nos condujeron a la antesala inmediata de los baños. Ahí nos agrupamos en torno a un hombre de las SS, que esperó hasta que todos hubimos llegado. Entonces dijo, os daré 2 minutos y mediré el tiempo por mi reloj. En estos 2 minutos os desnudaréis por completo y dejaréis en el suelo junto a vosotros todas vuestras ropas. No podéis llevar nada con vosotros a excepción de los zapatos, el cinturón, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar ahora. Con una rapidez impensable, la gente se fue desnudando. Según pensaban que el tiempo iba pasando cada vez que se ponían más nerviosos y tiraban torpemente de su ropa interior, sin acertar con los cinturones ni con los cordones de los zapatos. Fue entonces cuando oímos los primeros restallidos del látigo. Las correas de cuero azotaron cuando oímos a los cuerpos desnudos. A continuación nos empujaron a otra habitación para afeitarnos. No se conformaron solamente con rasurar nuestras cabezas, sino que no dejaron ni un solo pelo en nuestros cuerpos. Seguidamente pasamos a las duchas, donde nos volvieron a alinear. A duras penas nos reconocimos, pero con gran alivio algunos constataban que de las duchas salía agua de verdad. Nuestra única posesión, la existencia desnuda. Mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. ¿Qué otra cosa nos quedaba que pudiera ser un nexo material con nuestra existencia anterior? Por lo que a mí se refiere, tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hube de cambiar por un pedazo de pan. A los que tenían braguero les estaba reservada todavía una pequeña sorpresa más, porque por la tarde el prisionero veterano que estaba a cargo de nuestro barracón nos dio la bienvenida con un discursito en el que nos aseguró bajo su palabra de honor que personalmente colgaría de aquella viga y señaló hacia ella a cualquiera que hubiera cosido dinero o piedras preciosas a su braguero, y orgullosamente explicó que, como veterano que era, las leyes del campo le daban derecho a hacerlo. Con los zapatos hubo también sus más y sus menos, aunque se suponía que los conservaríamos. Los que poseíamos un par medio decente tuvieron que entregarlos y a cambio les dieron otros zapatos que no les servían, pero los que estaban en verdadera dificultad eran los prisioneros que habían seguido el consejo aparentemente bien intencionado que les dieron en la antesala los prisioneros veteranos, y habían cortado las botas altas y untado después jabón en las bordes para ocultar el sabotaje. Los hombres de las SS parecían estar esperándolo. Todos los sospechosos de tal delito pasaron a una pequeña habitación contigua. Al cabo de un rato volvimos a oír los azotes del látigo y los gritos de los hombres torturados.
Esta vez, el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos todavía las fuimos perdiendo una a una. Entonces, casi inesperadamente, muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Supimos que nada teníamos que perder como no fueran nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas corazón e intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre nosotros. Después de todo, sobre nuestras espaldas caía agua de verdad. Aparte de aquella extraña clase de humor, otras sensaciones se apoderaron de nosotros, la curiosidad. Yo había experimentado ya antes este tipo de curiosidad como reacción fundamental ante ciertas circunstancias extrañas. Cuando en una ocasión estuve a punto de perder la vida en un accidente de montañismo, en el momento crítico durante segundos o tal vez milésimas de segundo, solo tuve una sensación, curiosidad. Curiosidad sobre si saldría con vida o con el cráneo fracturado o cualquier otro percance. Una fría curiosidad era lo que predominaba incluso en Auschwitz, algo que separaba la mente de todo lo que rodeaba y la obligaba a contemplarlo todo con una especie de objetividad. Al llegar a este punto, cultivábamos este estado de ánimo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber lo que sucedería a continuación y qué consecuencias nos traería. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie en el frío de finales de otoño, contemplando aquello completamente desnudos y todavía mojados por el agua de la ducha. A los pocos días nuestra curiosidad se tornó en sorpresa, la sorpresa de ver que nos habíamos resfriado. A los recién llegados nos estaba reservado todavía muchas sorpresas de este tipo. Los médicos que había en nuestro grupo fuimos los primeros en aprender que los libros de texto mienten. En alguna parte se ha dicho que si no duerme un determinado número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente no podía hacer. No podía dormir sin esto, o no podía vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz, dormimos en literas de 3 pisos, en cada litera, que medía aproximadamente 2 por 2,5. Dormían 9 hombres directamente sobre los tablones. Para cada 9 había 2 mantas. Claro está que solo podíamos tendernos de costado, apretujados y amoratados y amontonados los unos contra otros, los que tenían ciertas ventajas a causa del frío que penetraba hasta los huesos, aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas. Algunos los utilizaban como almohadas a pesar de estar cubiertos de lodo, sino la cabeza de uno que tenía que descansar en el pliegue de un brazo casi dislocado, y aún así, el sueño venía y traía olvido y alivio al dolor durante unas pocas horas. Me gustaría mencionar algunas sorpresas más acerca de lo que éramos capaces de soportar. No podíamos limpiarnos los dientes y sin embargo, y a pesar de la fuerte carencia vitamínica, nuestras encías estaban más saludables que antes. Teníamos que llevar la misma camisa durante medio año, hasta que perdía la apariencia de tal. Pasaban muchos días seguidos sin lavarnos, ni siquiera parcialmente porque se helaban las cañerías de agua y sin embargo, las llagas y heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban, es decir, a menos que se congelaran. O por ejemplo, aquel que tenía el sueño ligero y al que molestaba el más mínimo ruido en la habitación contigua, se acostaba ahora apretujado junto a una cama junto a un camarada que roncaba ruidosamente a pocas pulgadas de su oído, y sin embargo, dormía profundamente a pesar del ruido. Si alguien nos preguntara sobre la verdad de la afirmación de Dostoyevsky, que asegura terminantemente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa, contestaríamos, cierto, para cualquier cosa, pero no nos preguntáis cómo, no nos preguntes cómo. Lanzarse contra la alambrada. Nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía. Ni tampoco nosotros los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saberlo. Aún nos hallábamos en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado que de la situación, la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros, la mayoría hacía que casi todos, aunque fuera por breve tiempo, abrigasen el pensamiento de suicidarse, fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré. La primera noche que pasé en el campo me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada.
Esta era la frase que utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular. Tocar la cerca de alambre electrificada, esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada, no era fácil de tomar en Auschwitz, ni tampoco tenía objeto alguno el suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros, las expectativas de vida consideradas objetivamente aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las selecciones. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Compañeros a quienes he encontrado más tarde me han asegurado que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente cuando ocurrió este episodio. La mañana siguiente a nuestra primera noche en Auschwitz, a pesar de las órdenes estrictas de no salir a nuestros barracones, un colega que había llegado de Auschwitz unas semanas antes se coló en el nuestro. Quería calmarnos y tranquilizarnos, y nos contó algunas cosas. Había adelgazado tanto que al principio no le reconocí. Con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M., jefe sanitario de las SS, tiene cierta debilidad por los médicos. Esto era falso. Los amables dichos y las palabras de mi amigo no correspondían a la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, me contó que había suplicado al doctor M para que liberara a su hijo que había sido destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarle. Pero una cosa os suplicó. Continúo que os afeitéis a diario, completamente si podéis, aunque tengáis que utilizar un trozo de vidrio para ello. Aunque tengáis que desprenderos el último pedazo de pan. Pareceréis más jóvenes y los arañazos harán de vuestras mejillas que parezcan más lozanas. Si queréis manteneros vivos, solo hay un medio. Aplicaros a vuestro trabajo. Si alguna vez cojeáis, si, por ejemplo, tenéis una pequeña ampolla en el talón y un SS lo ve, os apartará a un lado y al día siguiente podéis asegurar que os mandará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí? Un musulmán, al que tiene un aspecto miserable, por dentro y por fuera, enfermo y demacrado y es incapaz de realizar trabajos duros por más tiempo. Ese es un musulmán. Más pronto o más tarde, por regla general más pronto el musulmán acaba en la cámara de gas. Así que recordad, debéis afeitaros, andar derechos, caminar con gracia y no tendréis por qué temer al gas. Todos los que estáis aquí, aun cuando solo haga 24 horas, no tenéis que temer al gas, excepto quizás tú. Y entonces, señalando hacia mí, dijo: espero que no te importe que hable con franqueza. Y repitió a los demás: de todos vosotros, él es el único que debe tener la próxima selección, así que no os preocupéis. Y yo sonreí. Ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo aquel día. Fue Lessing quien dijo en una ocasión: hay cosas que deben hacerse perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros los psiquiatras esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales, una proporción a su agrado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal. Pero juzgándolo objetivamente es normal, y como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias, pueden ser normales. Segunda fase: la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas empezaron a cambiar en los pocos días. El prisionero pasaba de la primera a la segunda fase. Una fase de apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional. Aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas ellas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. A veces era tan aguda que simplemente se consumía en nostalgia. Según después la repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas externas más simples.
A muchos de los prisioneros se les entregaba un uniforme andrajoso que, por comparación, hubiera hecho parecer elegante a un espantapájaros. Entre los barracones del campo no había nada más que barro y cuanto más se trabajaba para eliminarlo, más se hundía uno en él. Una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado en el grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, como solía suceder, parte de estos les salpicaba la cara al taladrarlos y trasladarlos entre los desniveles del campo. Cualquier signo de asco por parte del prisionero o la intención de quitarse la porquería de la cara merecía cuando menos un latigazo por parte del capo, indignado ante la delicadeza del prisionero. De esta forma se aceleraba la mortificación ante las reacciones normales. Al principio el prisionero volvía la cabeza ante las manchas de castigo de otros grupos. No podía soportar la contemplación de sus compañeros yendo arriba y abajo durante horas, hundidos en el fango, acompañadas las órdenes de golpes. Unos días a unas semanas después, las cosas cambiaban. Por la mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, el prisionero se plantaba frente a la puerta, junto con su destacamento listo para marchar. Oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada. Se volvió a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo. Y todo porque tenía fiebre, pero se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno. Le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular. El prisionero, que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, no apartaba la vista. Al llegar a este punto, sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasibles tales escenas como, por ejemplo, cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que lo concedieran 2 días de trabajos ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o quizás por el edema de la fiebre.